habíamos visto la palabra recupera como un acróstico, hacemos un repaso muy breve. La R era reconocer que no soy Dios, no tengo todo bajo control. La E, en Dios tengo la esperanza de solucionar cualquier situación. La C tenía que ver con que tiene que haber un compromiso de mi parte para ponerme en las manos del Señor para que Él haga la obra. La U, el martes pasado habíamos hablado de que tenemos que ubicarnos en dónde estamos, en cuerpo, alma, espíritu, para saber dónde estamos parados y de dónde tenemos que empezar ese acercarnos a Cristo. Y hoy vamos a hablar del proceso. Hablamos de una decisión seguida de un proceso. Hoy vamos a hablar del proceso, esta quinta lección. Bueno, como habíamos quedado, creo que me imagino que todos como muy buenos alumnos tienen que haberse sentado con un papel, con servilletas para poder llorar, un virome, y habrán empezado a poner, pidiéndole al Señor que les muestre en qué cosas hay fallas y en qué cosas hay errores y en qué cosas hemos quedado quizás atados o ataduras o cuestiones que nos están impidiendo crecer, que nos están impidiendo avanzar en el camino. Después de haber hecho esto, de saber en dónde estamos, a partir de allí recién nosotros vamos a poder empezar a hacer cambios. Vamos a poder hacer cambios porque sabemos cuál es el problema. Si no, no podemos hacer cambios. Si yo no reconozco cuáles son mis errores, no puedo hacer cambios. A veces, aún reconociéndolos, es difícil y decimos, wow, me gustaría tener el control para poder controlarlo yo. Pero como es llevarlo a los pies de Cristo permanentemente, necesitamos tener muy claro cuál es nuestro problema y poder ir en humildad todo el tiempo a Cristo para que Él nos ayude. Pero fundamentalmente tenemos que entender que la AP nos recuerda que esto es un proceso. Es decir, tenemos que ir al Señor para que sea Él el que cambie en mi vida todo lo que Él quiera. Y entonces voluntariamente me voy a someter a Él y le voy a pedir humildemente que remueva esos defectos de mi carácter. Todos nosotros tenemos heridas que nunca vamos a olvidar. Quizás ya no nos duelan, nos miramos y decimos, acá fue cuando me quemé cuando era chico y a mí ya no me duele. Pero esa cicatriz me recuerda que algo pasó. En el alma, en el espíritu, también pasa lo mismo. A veces tenemos heridas que no vamos a olvidar. Todos tenemos complejos de los cuales quizá nunca nos vamos a poder deshacer, y todos tenemos hábitos que están arruinando nuestra vida. Por eso, a este paso, que es el 5, lo vamos a llamar también el proceso de la transformación. La Biblia dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es imposible pensar que haya cambios en nuestras vidas si no existe este lugar secreto. De hecho, lo que hacemos en secreto es lo que se revela en público. Por eso, la verdad es que si hay algo en nuestra vida que le tenemos que dar importancia, es a estos lugares secretos. Cuando nosotros nos vamos a encontrar en intimidad con el Señor, cuando lloramos en su presencia, cuando le contamos a Él y nos desnudamos delante de Él, diciéndole, Señor, esto soy, esto es lo que hay en mí, esto es lo que tengo, te necesito. Así que es como que el éxito de la vida o el fracaso dependen de lo que hacemos en secreto. Básicamente lo que hacemos en secreto muestra realmente quiénes somos, ¿sí? Si yo en secreto tengo intimidad con el Señor, leo la palabra, oro, o en secreto miro pornografía y hago cosas que no convienen, ese versículo dice que a la corta o a la larga Dios lo manifiesta en público. Entonces tenemos que darle mucha importancia a lo que nosotros hacemos en secreto, que nadie ve. Lo que hacemos en secreto muestra si tenemos temor de Dios o no tenemos temor de Dios. ¿Está? Si yo lo que hago en secreto, con mi celular, con mi computadora, cuando nadie me ve, es lejos del temor de Dios, tengo que arrancar este proceso porque si no, no termina bien, digamos, ¿no? Romanos 12, 1 y 2, en la NTV creo que es, ofrézcanse como un sacrificio vivo a Dios,
dedicados a su servicio, agradándole a Él, y permitan que Dios les transforme internamente por un completo cambio de mente. La palabra ahí en el original es metamorfosis, es transformación. Usamos el ejemplo del gusanito hasta la mariposa, todo ese proceso. La forma en que podemos ser transformados es permitiendo que nuestras mentes sean cambiadas, ¿sí? Dios cambia las heridas y los hábitos y los complejos que han estado afectando mi vida. Vamos a ver 3 cosas sencillas. Primero, ¿de dónde viene mi defecto de carácter? Que a veces no lo sé, o por qué me pasa lo que me pasa, o por qué me enojo tan fácilmente. En segundo lugar, ¿por qué es tan difícil deshacernos de ellos? A veces decimos, no, pero yo soy así, yo soy medio calentón, yo me enojo fácil. Y en tercer lugar, ¿cómo puedo cooperar con el proceso de cambio de Dios en mi vida? Bueno, entonces, cuando pensemos de dónde vienen estos defectos de carácter, para nosotros tenemos que pensar que hay 3 fuentes. Una es la fuente biológica, otra es la sociológica y la teológica, que es lo mismo que decir que hay cuestiones que dependen de nuestros cromosomas, otros de nuestras circunstancias y otros de las decisiones que tomamos cada día. Cuando pensamos en los cromosomas, estamos refiriéndonos a la fuente biológica. Algunos de estos defectos de carácter se heredan. A veces escuchamos cuando nos dicen, ay, sos igual que tu abuela. Y es verdad, a veces inclusive podemos vivir en lugares diferentes, pero hay cosas que vienen de familia, que son como defectos de familia. Cada uno de nuestros padres contribuyó con 23.000 cromosomas, por lo tanto heredamos algunas de sus debilidades, algunos de sus defectos físicos, algunos de sus defectos emocionales también. Esto explica nuestra predisposición hacia ciertos problemas, pero no es excusa para el pecado. Puede ser que mi papá era temeroso y no quería avanzar en la vida y se estancaba, pero eso no puede justificarme a mí para que yo haga lo mismo. Sí, para entenderme, quizá para poder tener un manto de paciencia y de piedad frente a mí mismo en este proceso de cambio. Pero cuando Cristo llega a mi vida, llega para transformarla, para que yo llegue a ser lo máximo que puedo hacer en Él, para potenciar realmente mis habilidades, mis virtudes, y para lograr todo el plan y el propósito que tenía conmigo. Entonces, no hay excusa. Tengo que poder poner mi vida en las manos de Él. Pero tengo que saber que, según hayan sido mis padres o mis antecesores, va a haber una tendencia a tener quizá un temperamento fuerte o débil, y que esto no, por ejemplo, si yo tengo un temperamento fuerte, no me va a justificar para que yo vaya y salga a matar a alguien. Me van a meter preso y ninguno me va a decir, ay, pobrecito, claro, con el papá que tenías, no va a pasar. Quizás yo sea un vago, y esto no es excusa para que no me ponga a hacer algo con mi vida. Y quizá también tenga una tendencia genética para ser dado a ciertas adicciones. Dicen que hay personas que muy temprano pueden percibir que quizá vayan a ser adictos porque les encanta el olor de las cosas o las medicaciones. Entonces es como que tienen una tendencia hacia los químicos. Pero no significa que por esto van a estar justificados a ser adictos, ¿sí? Tenemos que pensar que nuestros genes, la genética y nuestra naturaleza es una de las fuentes que van a mover nuestra manera de ser. Bueno, hablamos de cromosomas, en segundo lugar las circunstancias. O sea, cada uno de nosotros nos hemos desarrollado en distintas familias, distintos colegios, distinto ámbito barrial o lo que fuere, pero a veces hay 2 chicos de la misma familia que se criaron exactamente igual y uno es un delincuente y el otro es una persona de bien, ¿sí? O sea, es algo que nos influencia, pero no determina nuestro futuro o quiénes vamos a ser, ¿está? La crianza es una de las fuentes. Fuimos criados de cierta forma y aprendimos muchas maneras de relacionarnos con otros, aprendimos modelos y desarrollamos hábitos. Aprendimos de nuestros padres y de otras personas, aprendimos a responder a nuestras propias necesidades,
en cierta forma y a protegernos, a manejar las heridas y el rechazo. Por ejemplo, si en casa mi papá vivía gritándole a mi mamá, yo voy a tener una tendencia a aprender ese tipo de conducta y quizá el día de mañana yo le grito a mi esposa o esa persona le grita a la esposa. Si la esposa era de agarrar de los pelos al marido, por decir, bueno, a futuro va a terminar pasando lo mismo. Pasa lo mismo con las conductas aprendidas de alcohol, droga o lo que fuere, ¿no? Muchos de mis defectos son simplemente intentos contraproducentes para suplir las necesidades no satisfechas. Tenemos una necesidad legítima de recibir respeto. Todos necesitamos relaciones profundas. Necesitamos a alguien que nos respete, que nos quiera, que seamos parte del barrio, parte del grupo. Entonces a veces los chicos cristianos, para no dejar de ser parte del grupo, si en el barrio miran pornografía, bueno, él de a poquito va mirando pornografía para parecerse a los otros chicos. Si se juntan en la esquina a tomar cerveza, él por ahí se junta para ser parte de, y no sabe dónde va a terminar, ¿no? Si no recibimos ese respeto al inicio de nuestra vida, lo compensaremos con la atención que nos brinden. Entonces buscamos alguna forma de obtener la atención de los demás. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una necesidad de seguridad, si no la tuvimos en el tiempo adecuado en nuestra infancia, quizá después empecemos a protegernos a nosotros mismos a través del materialismo o con posesiones para demostrar que somos personas seguras de nosotros mismos. Porque si yo manejo un auto mejor que el tuyo o tengo una casa mejor que la tuya, entonces cuando estoy con vos me siento como superior porque estoy tratando de inventarme esa seguridad que no tenía. Si tengo una necesidad legítima de amor pero no la obtuve en los primeros años de mi formación, quizá me alegre con tener sexo circunstancial debido a que es la cercanía más parecida a esta necesidad de amor que yo tenía, a esta cercanía emocional. Por eso es que es tan importante poder empezar a descubrir también qué fue lo que pudo haber, de dónde puede ser que vengan estos defectos de carácter que nosotros tenemos. Y en tercer lugar, las elecciones. O sea, más allá de los cromosomas, más allá de la familia o circunstancias donde vivimos, nosotros podemos elegir, ¿sí?, qué queremos hacer con la vida. Es muy importante evaluar aquellos hábitos que tenemos en nuestra vida, porque los hábitos son lo que determinan cómo usamos nuestro tiempo, si tenemos buenos hábitos o malos hábitos. Ahí tenemos un montón de gente compulsiva, quizá con gula, con un deseo profundo de fumar, de comerse las uñas, y digamos, somos animales de costumbre, ¿sí? Por ejemplo, si todos los días ponemos el despertador a las 7 de la mañana y nos levantamos para ir a trabajar a las 7 de la mañana, quizá el día domingo quisiéramos dormir un rato más si no tenemos reunión a la mañana y nos despertamos a las 7 de la mañana, porque nuestro cuerpo viene acostumbrado a despertarse a esa hora, ¿sí? En todos los órdenes pasa más o menos lo mismo. Yo tengo el hábito de hacer el devocional apenas me levanto, entonces lo voy a hacer. Si digo, bueno, no, cuando tengo un rato libre en el día lo voy a hacer, lo voy dejando de lado y a veces termina el día y todavía no lo hago, ¿no? Una vez que creo y me apego a un hábito, estaré atrapado a ese hábito. Dicen que con 21 días que nosotros repitamos algo, se convierte en un hábito en nosotros, ¿no? Si elijo hacer algo por mucho tiempo, eso se vuelve un hábito. Las cosas que hago habitualmente anulan a aquellas que no desarrollé por estancarme en esos hábitos, ¿sí? Yo tengo un hábito lo tenía en la pandemia, de cuando mirábamos por ahí una película, algo con Roxana, a mí me gusta la comida chatarra, ¿no? Mani, papita, ese tipo de cosas, ¿no? Fiambrecito y demás. ¿Cuándo se da cuenta uno? Cuando terminó la pandemia y tenés 8 o 10 kilos de más. Y de ahí los querés bajar, pero vos tenés el hábito de picotear cosas así y cuesta cambiar ese hábito, ¿no? Y de hecho me ha costado bastante, ¿no? Somos animales de costumbre.
Y a veces uno piensa, ¿por qué cuesta tanto y nos lleva tanto tiempo deshacernos de esas cosas? ¿Por qué es tan difícil cambiar los defectos de carácter? Quizás si nosotros somos cristianos desde pequeños y ya llevamos varios años sobre los hombros, nos da esta bronca porque decimos, Señor, ¿cuánto hace que ya esto debería no estarme sucediendo? Quizá si soy de las personas que saltan enseguida, o me enojo, o miento, o hago exasperar a otras personas, o bueno, cosas que ya sé que tienen que quedar atrás, soy rencoroso, no perdoné, me cuesta perdonar, tiene que quedar atrás. Y sin embargo, todavía no lo hago. Pasa, por ejemplo, cuando uno dice, el Señor dice, no te acuestes enojado. Y si somos sinceros, ¿cuántos de nosotros realmente siempre resolvemos los problemas antes de acostarnos? Y siguen pasando los años y seguimos estancados en las mismas cosas. Y bueno, una de las respuestas es que es difícil porque los hemos tenido con nosotros por mucho tiempo. No los obtuve de la noche a la mañana. Si yo, por ejemplo, tengo más de 50 años, tengo que pensar que esos hábitos tardaron 50 años en formarse, ¿no? O sea, fueron aumentándose encima. Tomaron años para formarse, por lo que tampoco los voy a perder de la noche a la mañana. Muchos de los hábitos y modelos que he desarrollado desde la niñez puede que no sean cómodos, inclusive que sean contraproducentes, pero como me son familiares, es como los zapatos esos que ya están todos rotos, pero me quedan tan cómodos, que es como que no quiero ya irme a comprar un par de zapatos nuevos, sino que quiero seguir usando esos, porque me quedan y me calzan perfectos. Es decir, si yo cuando no estoy de acuerdo con algo, pego 3 gritos y las cosas funcionan como yo quiero, y no voy a querer dejar de gritar, porque con eso consigo lo que quiero. Si como mujer lloro y mi marido corre y hace lo que yo quiero, cuando quiero algo voy a llorar, porque sé que de esa manera puedo conmoverlo y que él haga lo que yo quiero. Es decir, me queda cómodo, me viene bien. Y así es que muchos de nosotros tenemos estos defectos y decimos, bueno, así es como soy, porque los he tenido conmigo mucho tiempo. Y es difícil, la verdad, muchas veces deshacernos. Bueno, ahí hay una chica que dice, la belleza sigue siendo solo un boceto, es el carácter el que hace a la persona una obra maestra. Y lo que Dios quiere hacer con nosotros es una obra maestra. Por eso está bueno que por ahí digamos, bueno, ¿hasta cuándo voy a cargar con esto? Y que hagamos este análisis de vernos quiénes somos realmente, para que podamos ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, quiero que haya un antes y un después, y que pueda tomar la decisión de cambiar esto. Bueno, un ejemplo práctico, yo tenía unos zapatos en aquel tiempo íbamos a las iglesias de zapatos, a la escuela de zapatos, a todos lados, yo tenía un zapato que se me había hecho un agujero en la suela, ¿no? Pero estaban lindos los zapatos, a mí me gustaba, hasta un día que llovió. Y ahí anduve todo mojada la media y todo lo demás, y ahí me di cuenta que tenía que cambiar el zapato, ¿no? Lo más grave de esto es que yo me identifico con esos defectos. El diablo va a tratar de que tomemos identidad de nuestros defectos de carácter, de nuestras heridas o de nuestros complejos, ¿sí? A menudo confundimos nuestra identidad con nuestros defectos. Por ejemplo, completemos la frase. Yo soy gordito, yo soy enojón, yo soy impaciente, yo soy temeroso, ¿no? Entonces el diablo hace que tomemos identidad de decir yo soy gordito, supónganse, ¿no? Entonces digo, bueno, el lunes voy a empezar la dieta, pero inconscientemente decimos, ¿qué voy a empezar la dieta si yo soy gordito? O sea, ya tomamos identidad de que soy gordito, entonces nos va a costar hacer dieta, ¿no? Cuando hacemos esto, estamos estableciendo algo sobre nosotros mismos e identificándonos con ese defecto, y eso se vuelve una profecía que llega a cumplirse. Si yo digo, es que soy gordito, es que soy gordito, es que soy gordito, es que soy gordito, ya asumo que soy así y no voy a poder cambiar, ¿sí?
Si bien no me pueden profetizar nada, pero si yo pienso de esa manera, me va a costar adelgazar, ¿sí? Porque tengo identidad de ese defecto. No tengo que ser de esa forma, puedo cambiar. Cuando decimos así es como soy, nos estamos identificando con nuestras derrotas. Pero a veces tenemos miedo de cambiar. O sea, preferimos ese par de zapatos cómodo, aunque ya tenga un agujero en la suela, o veamos que lo tenemos que cambiar, porque el nuevo a lo mejor nos va a producir un callo o nos va a hacer una ampolla. Entonces preferimos lo que ya venimos usando. Eso espiritualmente, emocionalmente y en nuestro cuerpo también. Lo que sucede es que inconscientemente una de las razones por la que no podemos cambiar es porque tenemos miedo. A todos nos cuesta cambiar cosas. Y también tenemos que pensar que los defectos que tenemos son una compensación. Parte de esto es lo que yo ya había dicho antes, ¿no? Cada defecto, de alguna manera, es una compensación. Es posible que nosotros, a través de nuestro defecto, disfracemos nuestro dolor, ¿sí? Puede ser que sea una excusa para fallar, porque como, por ejemplo, no, sí, yo soy re impuntual. Entonces yo a todo el mundo ya le voy aclarando que soy impuntual. Por eso cuando llego tarde, de alguna manera ya está, sí, ya sabemos que él llega tarde. Entonces me da una excusa. A lo mejor nuestro defecto puede permitirme controlar a otras personas. Ay, no, es que yo soy pero re que te prolijo y exigente. Así que yo soy muy exigente. Entonces vos como sabés que yo soy muy exigente, de esa manera yo te voy a poder controlar. Quizá nunca haya pensado en esto, pero hay una compensación en la forma en que nosotros decidimos y establecemos qué vamos a hacer. Puede compensar nuestra culpa, quizá atraemos la atención de los demás, por ejemplo, la persona que dice, ay, es que yo soy re desinhibido, y entonces anda todo el tiempo hablando cosas, diciendo chistes y haciendo cosas que llamen la atención de los demás, porque lo que está requiriendo es la atención, justamente. Cuando un comportamiento negativo se repite, aunque sea autodestructivo, es porque de alguna manera a mí me está sirviendo para algo. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso y empezar a descubrir qué es lo que estamos sintiendo, para qué nos está sirviendo, para que también empecemos a tomar la decisión de sacarlo de ese lugar. Como nosotros obtenemos una recompensa inconscientemente, no queremos deshacernos de ese defecto. Un ejemplo práctico, por ejemplo, de eso, una nena de un matrimonio de la iglesia, ella vivía enferma, si no era la cabeza, era la espalda, era un dolor en la rodilla, porque la familia actuaba sobreprotegiéndola. Entonces, cuando ella estaba enferma, la atendían, la cuidaban, ¿no? Entonces, todo el tiempo vivía enferma para la compensación. Recibía la atención de su familia. Si ella no estaba enferma, capaz que no le llevaban tanto el apunte, entonces ella fingía estar enferma todo el tiempo, o hasta se enfermaba, somatizaba eso, para que la atendieran, ¿sí? Y en cuarto lugar, porque Satanás nos desanima. Hay una trampa muy importante en el desánimo que puede llegar a la depresión. Todos como cristianos hemos tenido momentos de desánimo. Hay que tener cuidado cuando esos momentos de desánimo se prolongan por un periodo de tiempo extenso y se convierte en un común denominador el desánimo. Perdemos la esperanza, perdemos la motivación, perdemos el sentido de vida. Aún orando, aún intentando depender del Señor, hay que pedir ayuda, ¿sí? Vivir con desánimo divide la mente, haciendo difícil enfocarse en algo que no sea nuestra aflicción. Yo me preocupo por algo y pienso en eso, y pienso en eso, y pienso en eso, y pienso en eso, y me enfoco en eso, termino no encontrando ninguna solución porque es un problema grandísimo, ¿sí? Entonces la ira nos invade y buscamos a alguien a quien culpar, ya sea a Dios, a otras personas, a nosotros mismos. Entonces decimos, voy a cambiar. Y el diablo nos dice, no, no va a poder cambiar.
voy a superar este dolor. El diablo te dice, no, no lo vas a superar, es imposible, muchos intentaron, no pudieron, vos olvidate. A partir de mañana dejaré mis vicios, no tenés fuerza de voluntad, siempre fracasás, siempre decís lo mismo, uno, 2 días, después, chao. Dios me ayudará a superar el odio que siente mi corazón. ¿Que crees que sos Dios? No, Dios no te va a escuchar, vos siempre decís, mentí, confesá el pecado y otro día volví a mentir, Dios no te escucha más, listo, ya está. Y Satanás constantemente sugiere pensamientos negativos. Él es el acusador y dice, eso nunca funcionará. O sea, algo que a vos te va a funcionar uniéndote a Cristo, el diablo te va a mentir y te va a hacer creer que eso no va a funcionar. ¿Va a funcionar? No, va a funcionar que vos te juntes en la esquina con los amigos, va a funcionar cualquier otra cosa para desviarte del camino que el Señor quiera poner en tu vida, ¿sí? No escuches al desánimo que te dice no luches, ni al fracaso que te dice no lo intentes. Solo escucha a Dios que te dice no te rindas, yo estoy contigo. Miren, hay 3 lugares donde nos podemos enfocar: en las circunstancias, en las personas o en Dios. Si nos enfocamos en las circunstancias, la cosa nos va bien y estamos animados, la cosa nos va mal y nos deprimimos. Si nos enfocamos en las personas, en base a lo que las personas nos digan, si nos elogian, nos dicen algo lindo, nos vamos a sentir bien. Si se enoja con nosotros, nos dice algo malo, nos vamos a sentir mal. Pero si nos enfocamos en Dios, en cómo nos ve Dios, cómo vivimos con la audiencia de uno, que realmente querramos aprobar ante el tribunal de Cristo, más allá de las circunstancias, más allá de las personas, eso nos va a dar el enfoque correcto. Vamos a poder mirarnos a nosotros mismos como Dios nos ve y mirar a los demás como Dios los ve, ¿sí? Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Es el ministerio del diablo, hurtar, matar y destruir. Y el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia, para que disfruten de la vida. Juan 10:10 habla de 2 formas de vivir. O disfrutás la vida en Cristo, o sin querer, sin darte cuenta, inconscientemente, el diablo te está robando la felicidad, te llena de angustia, te pone mal, intenta ponerte un palo en la rueda para que no disfrutes de la vida aún como cristiano. ¿Cómo puedo entonces cooperar yo con el proceso de cambio de Dios en mi vida? Y hablamos de cooperar porque acuérdense que dijimos que nosotros no tenemos el control. Nosotros necesitamos unirnos al poder de Dios, pero sí hay cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Para que esos cambios comiencen a suceder. Romanos 12:2 dice que nosotros tenemos que permitirle a Dios que Él nos transforme internamente por completo, por un completo cambio de nuestra mente. Acuérdense que nosotros habíamos dicho que nuestro cuerpo percibe distintos estímulos a través de los ojos, de la nariz, de los oídos, del gusto, del tacto, pero después toda esa información empieza a transformarse en nuestra mente en datos que vamos a seguir usando más adelante. Cuando nuestra mente empieza a convertirse en un traductor negativo de todo lo que recibe o a engañarnos, entonces empezamos a correr peligro. Por eso es que nosotros tenemos que pensar que desde pequeños nuestra mente empezó siendo formada por el mundo, por los vecinos, por la calle, por la televisión, y no necesariamente por la voluntad de Dios y el pensamiento de Dios hacia nosotros, que era que nos fuera bien y que seamos felices y que tengamos esa vida abundante que Néstor hablaba. Entonces tenemos que empezar a reprogramar nuestra mente, como si fuera una computadora que tuvo un virus y que necesita ser limpiada y reseteada y tiene que tener una información nueva. Nuestros pensamientos producen en nosotros emociones. Esas emociones producen acciones. Esa acción me da un resultado que establece dentro de mí una creencia y entonces a partir de ahí vuelve a transformarse en un pensamiento. Para que lo entiendan, por ejemplo, yo entro a la iglesia, a mi iglesia, y en mi iglesia está una hermana que se llama Juana, ¿no es cierto? Y yo digo, wow, Juana no me saludó. Entonces, yo digo, no me saludó, me parece que me vio y que no me saludó. Eso produce una emoción en mí. Y digo,
qué feo, no me gustó. Entonces digo, bueno, yo tampoco la voy a saludar a Juana, porque la verdad es que ella me tendría que haber saludado a mí. Entonces, inmediatamente, como yo tomo la decisión de que no voy a saludar a Juana cuando vaya a la próxima reunión, da el resultado de que Juana me mira y dice, ¿y a esta qué le pasó? Y entonces Juana, la próxima reunión tampoco me saluda a mí. Entonces, como ya no me saluda, establece dentro de mí una creencia. Yo digo, sí, evidentemente Juana está re loca. Y establezco en mi mente ese pensamiento, que Juana está re loca y que no me interesa relacionarme con ella. Entonces comienza a gestarse dentro de mí una actitud, que es una respuesta emocional habitual y continuada ante las circunstancias de la vida. Esto es lo que pasa con nosotros. Por eso necesitamos que el Señor transforme nuestro pensamiento. Yo esta semana estuve triste y con un pensamiento negativo dando vuelta a mi cabeza. Cuando me di cuenta, digo, Señor, tengo que erradicar esto de mi mente, porque si esto no sale, esto no va a cambiar. Tenemos que ser transformados, nuestra mente tiene que ser renovada. Nuestros pensamientos son el piloto automático de nuestra vida. Si nosotros deseamos cambiar nuestra vida, entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Por eso que tenemos que tomar una decisión, hacer una resolución, cambiar nuestra mente, mejorar la manera de pensar, hace que también mejoren nuestras emociones. Y de esa manera nuestras acciones se refuerzan. El resultado es acorde al cambio. Creo un nuevo hábito y modifico mi creencia. O sea que de esta manera yo puedo llegar a ser una bendición para mí mismo. Vamos a leer en Juan 15, 4 y 5. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada pueden hacer. La única manera de cambiar mi vida es mirar a Cristo e imitar a Cristo. Por eso tengo que permanecer en Él. Y Él es el que me da el poder para poder tomar todas estas decisiones. Si quiero una transformación, tengo que cambiar mi piloto automático, ¿sí? ¿Cuál es mi piloto automático? Es esa identificación con algo negativo. Es que simplemente soy gordito, es que simplemente soy enojón, es que simplemente soy lo que fuere, ¿no? Es como es el piloto automático. Cuando manejamos un auto que está desalineado, siempre va a tirar para el mismo lado. Ejemplo, yo tengo el vehículo que está desalineado y tira hacia la derecha. ¿Qué hacemos nosotros para manejar derecho? Vamos haciendo fuerza y de esa forma lo llevamos derecho. Pero apenas soltamos el volante, de nuevo sigue tirando a la derecha. Si nosotros no lo alineamos, ese vehículo va a gastar más las dos cubiertas delanteras. ¿Sí? Va a gastar una de adentro y otra de afuera porque el vehículo está desalineado. Bueno, nuestra vida espiritual es exactamente lo mismo. Nosotros a veces queremos ir derecho, pero apenas soltamos, el piloto automático nos lleva a tirar hacia la derecha porque estamos desalineados. El único que puede hacernos alineación y balanceo espiritual, digamos, es el Señor. Y es necesario hacer alineación y balanceo cuando uno tiene un vehículo cada 10.000 kilómetros o lo que fuere, porque parece que está todo bien y uno no quiere gastar en ese mantenimiento, pero es necesario el cambio de aceite y filtro, alineación y balanceo y demás, y espiritualmente igual. Si no alineamos, nos va a gastar más las cubiertas. Al manejar tendremos que hacer mucho esfuerzo para poder ir derecho hacia adelante. Yo una vez trabajaba en una empresa y yendo para Luminé, acá cerca de Neuquén, unos 300 y moneda de kilómetros, agarré un hueco grande y se me desalineó una Traffic, pero muy desalineada. Pero bueno, ya iba llegando a Luminé, me faltaban más o menos 70 kilómetros y dije, bueno, llego a Luminé y ahí vemos si es una rótula, un extremo, algo. Seguía andando haciendo fuerza para poder llegar y en la entrada de Luminé se me reventó la cubierta. O sea, la gastó mucho en un lugar hasta que ya se vio los alambres y se me reventó. Y casi tengo un accidente, ¿no? Por no prestarle atención antes. Ahí Ezequiel 36, 26 dice que Dios nos cambia el corazón. Un versículo muy, muy conocido. Ezequiel 36, 26 dice:
Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de la carne de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Un diamante es solo un trozo de carbón que soportó una presión extraordinaria. Y es lo mismo que el Señor quiere hacer con nuestra vida para que brillemos para Él. ¿Cómo podemos cooperar nosotros con el proceso de cambio de Dios en nuestra vida? En primer lugar, no tenemos que cometer un error que muchos cometen. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos, si es que fueron obedientes, hicieron una lista de los defectos de carácter de ustedes? Si ustedes se ponen a pensar es mucho, y uno dice, bueno, ¿y por dónde empiezo? Y queremos cambiar todo a la vez y no funciona. Dice que tenemos que enfocarnos en cambiar un defecto a la vez. Tenemos que ser específicos y tenemos que pensar, bueno, esto es fantástico, tengo 30 cosas que debo cambiar, pero no voy a cambiar esas 30, porque me voy a quedar abrumado. Entonces me voy a desanimar y no voy a cambiar nada. Voy a sentarme frente al Señor y le voy a decir, Señor, esto es lo que quiero cambiar. Me gustaría saber, y no sé si animarme a decir, que levante la mano el que ya encontró una cosa que entiende que tiene que cambiar. A ver, manos. ¿Alguno ya en esta semana se sentó y dijo, sí, Señor, hay una cosa que tengo que cambiar? Lo importante de este material no es que lo escuchemos, sino que realmente lo pongamos por obra, que tomemos la decisión de hacer lo que nos dicen que hagamos. Entonces, siéntense, piensen qué son las cosas que tenemos que cambiar y enfóquense, enmarquen una y seamos específicos. Por ejemplo, mi ira, mi ansiedad, mi tendencia a controlar a la gente, mi adicción al trabajo, mi falta de honestidad. Entonces, yo tengo que regresar de nuevo al paso 4, volver a tomar el inventario moral que hicimos allí, leer la lista y decirle al Señor, ¿cuál de estas cosas es la que está dañando más mi vida? Y empecemos por la que está dañando más mi vida. Y empezamos a dejar al Señor obrar en ese aspecto. Perdón. Filipenses 3, 13 y 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, pero sigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Recordemos que de acá para atrás no podemos cambiar absolutamente nada. Nosotros podemos cambiar de aquí para adelante. Es bueno aprender de nuestra historia, aprender de nuestros errores para no tropezar de nuevo con la misma piedra, pero siempre se puede cambiar de acá para adelante. El diablo nos va a llevar la mente a aquello que hicimos mal para que nos deprimamos y estemos mal. Enfóquese en la victoria un día a la vez. Mateo 6:11 dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Qué quisiéramos decir nosotros? Señor, dame el pan de toda mi vida y que no venga pan solo, que venga bizcochuelo, torta, algún postrecito, pero para toda mi vida, ¿no? Y el Señor nos va a ir dando el pan nuestro de cada día. Emocionalmente, espiritualmente, el Señor quiere que vivamos cada día también, aferrados de Él, tomados de su mano. Por eso dice el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque Dios quiere darnos suficiente fuerza para cambiar por un día. No para un mes, tampoco para el resto de la vida. Quiere que sea un día a la vez para que confiemos en Él. Tomamos esa herida, ese complejo o ese hábito que no lo obtuvimos de la noche a la mañana, lo rompemos en pedazos chiquititos para que podamos trabajar en él un día a la vez. De esa forma obtenemos la fuerza de Dios un día a la vez, ¿sí? Señor, solo quiero por hoy ser paciente, ser positivo, ser tolerante, dejar mi ansiedad. Quiero por hoy orar y pedirte que me ayudes a cambiar esta área de mi vida. Tengo miedo. Señor, vos calmaste una tormenta, vos no le tenías miedo a absolutamente nada. Yo sé que vos me dejaste ejemplo. Ayúdame a vencer el miedo que tengo en mi vida. Y poco a poco, no hacer promesas a la ligera nunca más y dedicarnos al día de hoy. Mateo 6:34, el 6:33 dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas.
Y el 34 dice que nos dediquemos al día de hoy, ¿no? Mateo 6:34 dice: así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No es que no tenemos que planificar o no tenemos que evaluar qué vamos a hacer mañana, pero la palabra de Dios quiere, y Dios mismo quiere, que nos ocupemos del día de hoy y aprovechemos al máximo cada oportunidad. Sin preocuparnos por el mañana, por la victoria de mañana, ocuparnos solo de hoy. El carácter no se construye en un día. Los defectos de carácter no se desarraigan en un día. Por ejemplo, si yo estoy haciendo deporte y me esguinzo el tobillo, voy a un masajista, me acomodo el tobillo y a lo mejor yo en 15 días estoy jugando de nuevo al fútbol o al deporte que sea. Pero ¿qué pasa si me quiebro tibia y peroné? Me van a tener que poner un par de clavos y demás, y la rehabilitación va a ser mucho más larga. Bueno, a veces tenemos lesiones grandes, emocionales, y nosotros lo queremos solucionar en 3, 4 días. Y así como demoraron mucho tiempo en dañarnos, tenemos que tomar la decisión, pero va a demorar tiempo en que nos cueste cambiar eso, ¿no? Agradezcamos a Dios por todo el cambio, victoria, aunque sea, parezca poquito, pero agradezcámosle igual. Gracias por darme tu ayuda hoy en esto. Hoy no tuve miedo. Le tengo miedo a la oscuridad y hoy oré y me ayudaste a dormir con la luz apagada. Gracias, Señor. Trate con un defecto a la vez y obtenga la victoria un día a la vez. Y otra de las cosas que tenemos que hacer es enfocarnos en el poder de Dios y no en el poder nuestro ni en nuestra propia fuerza de voluntad. Eso había quedado bastante claro en los primeros días, ¿sí? No somos Dios, no podemos ni siquiera cambiarnos a nosotros mismos. Mi fuerza de voluntad no es suficiente y no voy a poder solo, porque no tengo poder para hacer. Entonces tengo que depender del Señor y no de mi propia fuerza, porque depender de mi propia fuerza bloquea mi recuperación. Muy pronto me voy a cansar y voy a soltar. Y además acuérdense que decía Néstor que viene el enemigo y nos llena la cabeza, nos dice: vos ya intentaste, vos no pudiste, fíjate que volviste a caer, mirá que venías bien, pero fíjate, no, vos sos un fracaso. Entonces tenemos que buscar el poder del Señor. Cuando digo puedo con esto, puedo manejarlo, esto no es un gran problema, entonces sí que se transforma en un gran problema porque todavía lo tengo. Las resoluciones no funcionan. Están forzando al barco para ir hacia la derecha, como decía Néstor, ¿no? Un auto, cuando en realidad todo lo demás quiere ir en otra dirección. ¿Un leopardo puede quitarse las manchas? No, nosotros tampoco. Estamos acostumbrados al mal y no podemos hacer lo bueno por nuestra propia voluntad. Acuérdense que la Biblia dice que es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es en su fuerza que nosotros tenemos que fortalecernos. Si nuestra esperanza, dice el Señor, si tu esperanza está en mí, vas a ver renovadas tus fuerzas. Vas a volar como las águilas, como dice Isaías 40:31. La fuerza de voluntad mía no funciona, por eso tengo que confiar en el poder de Dios y no en el mío. Acuérdense que también Proverbios dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Es el Señor el que nos va a poder ayudar a dominarnos a nosotros mismos. Ese versículo de Filipenses 2:13, que Él es quien produce en nosotros el poder como el hacer por su buena voluntad, en el original es el energeo, es la energía de Dios para hacer las cosas. Es como que el Señor nos pone las pilas en aquellas cosas que nos cuesta ponernos las pilas a nosotros. Señor, ayúdame a hacer tal cosa que a mí me cuesta. No es lo mío, no es mi don, no es mi talento, no es mi capacidad. Y aparte me produce esto, que me identifique con un defecto, con un error, y el enemigo trabaja en eso en mi vida. Bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde está? Filipenses 4:13, ¿no? Estas son las buenas nuevas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense que hay dos palabras que casi no tienen traducción en el hebreo y en griego, que son las palabras todo y la palabra nada. ¿Sí? Cuando dice, por ejemplo, Juan 15:4 y 5, sin Él nada podemos hacer,
Se refiere a nada, en hebreo, en griego, en el idioma que lo busquemos, ¿no? Y cuando tenemos la palabra todo, también significa absolutamente todo en el hebreo y en el griego. Son dos palabras que casi la traducción es exactamente igual. Entonces, mi propia fuerza de voluntad no funciona. Confiemos en el poder de Dios, no en el nuestro propio. Él puede y quiere ayudarnos a desatar nuestra atadura. Orar siempre es la mejor opción. Cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios porque estamos deprimidos, porque estamos bajoneados, porque no estamos bien, simplemente el ir a la presencia de Dios cambia nuestro ánimo, cambia nuestra perspectiva. Quizá no cambió las circunstancias todavía. Por ejemplo, ayer un nenito que antes venía a nuestra iglesia, la familia, se cayó en un canal ahí cerca del aeropuerto y los padres lo buscaron y en el aeropuerto lo encontraron flotando en el canal. Un nenito tiene más o menos 3 años. Pensamos que ya no había ninguna oportunidad ni nada por el estilo, lo trajeron a un hospital de acá, al Heller, no le pudieron hacer nada, lo llevaron al Castro Rendón, tuvo paro cardiorrespiratorio. Realmente imposible, ya creíamos que estaba muerto. Empezamos a orar, todas las iglesias de la zona empezamos a orar, queremos mucho a esa familia y demás, y hoy el nene empezó a tener reacciones. Se despertó, se le dilata y se le contrae la pupila, y estuvo ahogado quizás 20 minutos, 30 minutos, que en situaciones normales ese nene ya está muerto. Pero tenemos un Dios que tiene todo el poder y es capaz de hacer milagros. Cuando oramos a Él, lo que nosotros no podemos hacer, Él, si es su voluntad, lo puede hacer. Lucas 1:37, no hay nada imposible para nuestro Dios. Subráyalo en su Biblia, no hay nada imposible para nuestro Dios. Si es su voluntad y oramos a Él, Él nos va a contestar y le podemos ir agradeciendo. Señor, sé que no puedo cambiar por mi propio poder, pero confío en ti para eliminar este defecto. Imagine literalmente a Dios quitando su defecto. Señor, gracias porque estoy orando por este defecto que está mal, sé que es un error, y si estoy orando por esto y no es tu voluntad que yo haga esto, sé que me vas a contestar. Entonces puedo agradecerte de antemano porque me vas a ir ayudando a cambiar este defecto en mi carácter. ¿En qué necesito obrar primero? En su temperamento, en su carácter, en sus enojos, en sus heridas, en su falta de perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos una recolección de basura diaria para que nuestra vida no se contamine. Imagínense que Cliva, por ejemplo, acá en Neuquén, o la empresa de recolección de basura, viniera una vez al mes a buscarle la bolsa de basura de su cesto de basura. Capaz que tendríamos una montaña en la puerta de cada casa, ¿sí? Bueno, espiritualmente es igual. Cada día, cada momento, tenemos que ir a la presencia del Dios, confesar nuestros pecados y pedirle que Él nos limpie y nos ayude a cambiar. Algo muy importante, somos humanos, no somos perfectos. El que cree que no tiene absolutamente nada para cambiar, hay normalmente una actitud de orgullo, de soberbia, de creer que no, yo ya cambié, ya es suficiente. Siempre, siempre, siempre tenemos algo para cambiar. Nosotros hemos hecho este material 80 y moneda de veces, 83 veces. Y siempre que lo hacemos, hay algo en lo cual el Señor quiere trabajar en nuestra vida y nos quiere cambiar. Tenemos que enfocarnos en lo que queremos cambiar, no en lo que no queremos cambiar. Porque cuando nos enfocamos en las cosas, o sea, en aquellas cosas en las que nosotros nos enfocamos, normalmente hacia esas cosas vamos. Enseguida se los voy a explicar mejor para que ustedes lo entiendan. Enfóquese en las cosas buenas, no en las malas. Tendemos a movernos hacia cualquier cosa en que la mente se enfoca. Mi vida está dominada por aquello en lo que estoy enfocado. Por ejemplo, había una pista de autos en la cual casi todos los automovilistas que corrían en esas pistas terminaban chocando con un paredón. Y ya se había hecho re famoso ese paredón. Entonces todos le decían, mira, tené cuidado con el paredón. El tema es que cuando iban llegando al paredón, todos se enfocaban en el paredón y terminaban chocando contra el paredón. Entonces empezaron a avisarle a la gente que cuando estuviera llegando ahí, mirara otro punto que había hacia el lado totalmente contrario. Entonces le decían, mirá el palo este que está de este lado izquierdo. Entonces la gente, los corredores, cuando iban llegando ahí, se enfocaban en el palo que estaba del otro lado y dejaron
de estar chocando contra ese paredón, ¿sí? Porque habían puesto sus ojos en otro lado, y su auto y su cuerpo tendía a ir hacia ese lugar donde estaban los ojos. Si me concentro en lo malo, en lo que ha sido o en lo que vendrá, esto va a dominar mi vida. Si me concentro en lo que quiero cambiar y en lo que Dios quiere que sea mi vida, entonces me moveré en esa dirección. Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. El Señor nos dice que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y que tenemos que poner el enfoque en todas las cosas puras, honestas, dignas. Y si lo dice el Señor, entonces es palabra realmente santa, ¿no? Es porque es el mejor consejo para nuestra vida. Donde yo tengo mi atención, ahí estoy. Si digo, no voy a pensar en el sexo, ¿en qué estoy pensando? En el sexo. No resistimos a la tentación. Dios nos manda a resistir al tentador, al diablo, pero no a la tentación. ¿Por qué? Porque cualquier cosa en la que yo me enfoco o resisto, entonces esa cosa persiste. Mientras más presiono sobre algo, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, con más presión va a retornar hacia mí. Por eso es que tengo que poner mi mente en todo lo que el Señor dice que tengo que poner mi mente. Nuestra mente funciona como una filmadora. Supónganse que nosotros estamos en una fiesta y enfocamos un grupo de chicos que se está divirtiendo, están jugando, la pasamos bien, están pasando bien y decimos, esta fiesta está re divertida, está linda esta fiesta. Y de golpe enfocamos la cámara para otro lado y hay un adolescente de 13, 14 años que está deprimido, bajoneado, que está aburrido. Entonces nosotros decimos, no, la fiesta está aburrida, este chico está aburrido, la fiesta debe ser una porquería, debe estar mal. Entonces, enfocamos para otro lado y vemos gente comiendo, que está charlando bien, y decimos, no, la verdad debe ser una linda fiesta. De acuerdo a donde nosotros nos enfoquemos y en la forma que nos enfoquemos, es cómo vemos las circunstancias y cómo vemos la vida. Muchas veces tenemos que cambiar de actitud y tenemos que cambiar de enfoque. Sacarnos los anteojos negros a veces que el diablo nos nos hace poner un anteojo negro para que veamos todo negro, todo oscuro, y el enfoque sea distinto de acuerdo a lo que el Señor quiera que tengamos en nuestra vida, ¿no? En lugar de resistir, la Biblia nos enseña a cambiar de enfoque. Cambiemos el canal mental. Si vemos algo malo por televisión, no decimos, voy a cambiar esto, no voy a ver esto, no voy a ver esto, no voy a ver esto. Simplemente cambiamos el canal. O sea, estamos mirando un canal que no nos gusta, decimos, nada, lo cambio. Bueno, mentalmente nos cuesta hacer esto conscientemente. Entonces tenemos que ser intencionales en cambiar el canal mental. Ayuda mucho algún versículo de memoria de la palabra de Dios, aunque sea Juan 3:16. Se nos viene un mal pensamiento, una tentación, lo que fuere, repetimos un versículo de la palabra de Dios de memoria, tiene todo el poder para quitarnos ese pensamiento y enfocarnos en las cosas del Señor, ¿sí? Por eso es muy bueno memorizar la palabra, ¿no? Probablemente la disciplina más útil que podríamos desarrollar sea memorizar un versículo a la semana. Si memorizamos un versículo a la semana, el año tiene 52 semanas. Vamos a saber 52 versículos de memoria a fin de año. Y uno por semana no es tanto, ¿sí? Ellos estarán en nuestra mente y podremos usarlos para contraatacar pensamientos negativos del diablo y de otras personas. Llenemos nuestra mente con la palabra de Dios. Cambiemos el enfoque de lo que hemos sido a lo que queremos ser y a lo que Dios quiere que haga en la vida. Así afirmaremos el poder de la palabra de Dios. Cada vez que tenga un pensamiento positivo, cada vez que recuerde una verdad de la Escritura, cada vez que tenga cualquier pensamiento, eso es un impulso eléctrico que va directo a su cerebro. Si ejercitamos el mismo pensamiento, se hace más profundo y refuerza el modelo cerebral. Tenemos pensamientos negativos en la mente porque es lo que pensamos una y otra y otra y otra vez. Podemos deshacernos de esos pensamientos pensando y recordando la palabra de Dios una, otra y otra vez. Bueno,
¿Qué pasa cuando pasamos por un periodo de depresión? Por ejemplo, una mujer lo que hacía era escribía en sus tarjetas: no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces, del otro lado ella escribía: Dios no me condena por mi depresión. Él me ama tanto en mis días malos como en los buenos. Es decir, ella podía decir: uy, estoy deprimida, qué garrón, y dejar su mente puesta ahí, o buscar un versículo que le decía que el Señor no la iba a condenar, ¿sí? Porque Él la amaba. Entonces ella decía: bueno, me aferro a este versículo y del otro lado me lo apropio, ¿sí? Y digo: el Señor me ama tanto en los días buenos como en los malos. Como cambiaba totalmente su manera de pensar acerca de sí misma, podía salir de esa depresión. La Biblia dice que todo lo podemos en el Señor que nos fortalece. Es en Él en el que nosotros tenemos ese poder. Entonces, cuando ella decía: bueno, el Señor es el que me fortalece, del otro lado ella escribía: este día va a ser mejor que ayer. Me fortalezco en el Señor. Y así iba avanzando en su depresión. Tenía muchas de esas tarjetas. Cada noche al ir a mi cama, lo último que hacía antes de dormir era leer esos versículos, esas afirmaciones, y pensaba en ellas. Cuando me levantaba por la mañana, antes de salir de mi cama, las volvía a leer, las ponía en mi bolsillo, las llevaba conmigo y comenzaba a reprogramar mi mente, teniendo pensamientos positivos y creando nuevas rutinas en ella. Todo el mundo se desanima, pero yo ya no tengo batalla, ya no tengo batallas ganadas con la depresión. ¿Por qué? Porque volví a programar mi mente. La gente dice: ¿por qué eres una persona tan positiva? Porque me entreno a mí misma. Memoricé la verdad de la Biblia en lugar de creer en las mentiras acerca de la vida que cuentan las noticias de la televisión y en lo que otras personas estaban diciendo. Acuérdense que nosotros estamos viviendo en un mundo en el cual el enemigo de Dios está buscando cómo devorarnos, está buscando cómo deprimirnos, está buscando cómo hacernos ver todo lo negativo para que no alabemos, ni adoremos, ni agradezcamos al Señor. Cuando nosotros reprogramamos nuestra mente con la palabra de Dios, entonces le damos realmente una batalla a esto. El Salmo 147, 3 y 4 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros, así como conoce a las estrellas y les pone nombre, siendo que para nosotros eso es como muy loco de pensar. Está fantástico pensar que nosotros somos importantes para el Señor, que Él conoce el nombre que nosotros tenemos, Él conoce nuestras luchas, Él sabe cuánto te está cansando ya ese defecto de carácter que tenés, cuánto te está pesando ya esa carga que venís llevando, pero Él quiere darte libertad y podemos empezar a pensar en esa libertad que Él está preparando para nosotros y poner nuestro enfoque en su palabra y en su amor y en su victoria. Un ejemplo práctico: yo he ido a vender mucho tiempo al interior de Neuquén. Ahí hay gente que cuida chivos en la veranada, en la invernada, y a veces cuando se acercaba fin de año, mis compañeros de trabajo me decían: che, traeme un chivo para fin de año, para Navidad, para Año Nuevo. Y hay gente que tiene 2.000 chivos, 5.000 chivos, 10.000 chivos, y yo le decía: bueno, elegime uno, íbamos tempranito a la mañana, tipo 5 de la mañana, ahí a la veranada. Le digo: elegime uno que esté gordito. Y póngale, tenía 2.000 chivos. Y me dice: fíjese, Juancita está gordita. Y yo dije: para uno son todos los chivos iguales, vos lo ves igual, no ves diferencia. Bueno, ellos saben Juancita, Pedrito, el otro, y saben cuál es cuál. Para nosotros serían todos iguales, ¿sí? Dios nos conoce a cada uno de nosotros, como decía Roxana, como dice la palabra, y Él conoce nuestra intimidad y nos conoce por nombre y nos quiere ayudar, nos quiere bendecir, ¿sí? ¿Cuál es el sentimiento que me invade cada día, sirviendo como excusa perfecta para no modificar nada? Es que simplemente soy así. Yo soy así, ya tomé identidad de esto, ya soy gordito, ya soy adicto, ya está. Soy así, entonces no voy a cambiar.
Si pienso de esa manera, ¿voy a cambiar? No voy a cambiar, no va a haber forma de que cambie. No importa cómo seamos, si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, en la mano del alfarero, como veíamos al principio, y dejamos que Él trabaje en el barro de nuestra vida, va a hacer lo que Él desee y la mejor vasija para cada uno de nosotros para guardar el tesoro de Él. Las personas tenemos la capacidad de cambiar los pensamientos de nuestro cerebro. Los pensamientos negativos producen señales dañinas para el cuerpo. Soy el único responsable de lo que me ocurre, porque si bien puedes decir que otros te llevan a sentirte mal o deprimido, tú eres quien decide mantenerse en ese camino. Es posible cambiar nuestra mentalidad creando nuevas conexiones y tomando nuevas decisiones. Es muy importante, a mí me gusta ilustrarlo con las 3 cruces, ¿no? Una cruz sería el pensamiento, otra cruz serían los sentimientos y otra cruz sería la voluntad. Si nosotros estamos ministrando a alguien y queremos que esa persona cambie, mejore, nosotros decimos, ¿qué estás pensando? ¿En qué estás enfocado? A veces la persona no nos va a contestar, no va a saber contestar. Pero si nosotros le decimos, ¿cómo te sentís? La cruz del medio, ¿cómo te sentís? Y no, me siento mal, me siento deprimido. ¿Por qué? Y porque en mi casa mi papá es alcohólico. Bueno, ahí nos va a hacer ver por qué se está sintiendo mal. ¿Qué pensamiento tiene que cambiar para que cambie ese sentimiento y para que cambie esa acción, esa voluntad o esa emoción? ¿Sí? Tengo más pensamientos negativos que positivos. Si repito la palabra de Dios una y otra vez, un día la balanza se va a inclinar hacia lo positivo y por fin voy a ser libre. Dios quiere hacer eso en mi vida, si me enfoco en lo que realmente quiero. Sí, libres. Cuando el enemigo dice no podrás, porque sos como tu padre, sos como tu abuela, sos como tu tía, sos un inútil, entonces nosotros vamos a tener 2 opciones, o creerle a él o creerle a la palabra de Dios. Si yo estoy guardando la palabra de Dios en mi corazón, voy a estar mucho más fortalecido y voy a poder salir victorioso. Bueno, en el paso 3, conscientemente hemos elegido entregar toda nuestra vida y voluntad al cuidado y control de Cristo. Invitamos a Cristo a nuestra vida, entonces sabemos lo que la Biblia dice. Soy una nueva persona, lo viejo ha pasado. ¿Sí? Si todavía no lo hiciste, tenés una oportunidad de decirle una oración sencilla: Señor, yo soy pecador, porque todos pecamos, sé que moriste en la cruz para pagar por mi pecado, perdona mi pecado, limpia mi vida, sálvame, quiero nacer de nuevo ahora. Y el Señor es la primera oración que desea escuchar de tu vida para empezar a ser un hijo de Dios. La oración solamente no salva, lo que salva es el deseo profundo de tomar ese camino y de seguir en esa dirección que Dios quiere para cada uno de nosotros, que nos arrepintamos. Voy caminando hacia un lugar y veo que va mal, que hay un precipicio, que hay un destino de condenación. Doy la vuelta a 180 grados y voy totalmente en sentido contrario. ¿Sí? 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, se tiraron al fondo del mar. El Señor no las tiene en cuenta. Son todas hechas nuevas. Dios va a juzgar tu vida y la mía desde el momento que recibimos a Cristo en adelante. Vez pasada si un celebremos con un matrimonio y él era muy mujeriego antes de recibir a Cristo. Recibió a Cristo y su vida cambió. Y el diablo le tiraba eso de que él era mujeriego y demás. Y le hice ver por este versículo que el Señor le pide cuentas desde recibir a Cristo en adelante. Bueno, desde hoy tenés que cambiar. Desde hoy en adelante el Señor puede cambiar tu vida. Dios dice: todo tu pasado yo lo he olvidado. Tú puedes olvidarlo también. Esto pasa también en la iglesia. Dios a veces perdona a algunas personas, los restaura, y nosotros nos quedamos con un as en la manga y tenemos alguna bronquita guardada para que cuando la persona se equivoque, nosotros tengamos alguna piedrita para tirarle, como la mujer adúltera, ¿no? Somos una nueva persona en Cristo. Ya no es más, es que simplemente soy gordito, es que simplemente soy adicto, sino soy un creyente. Cambiar de identidad. Supónganse, creo que les había puesto el ejemplo, 2 nenitos están jugando con un camioncito, se pelean por el camioncito y demás, de 2 años. Y uno de los nenes se entera que es hijo del rey de España. Que el rey de España le puede comprar 100 camioncitos. ¿Qué hace?
Dice, toma el camioncito, jugate, lo regalo, y ya tenés otra identidad. Sabes que tu papá puede resolverte las cosas diferentes, ¿sí? Al ser cristiano, nuestra identidad está basada en la relación con Cristo, no en mi defecto. El diablo quiere que yo me identifique con mi defecto. Dios quiere que yo me identifique en Cristo. ¿Y cómo me ve Cristo? Me enfoco en lo que quiero y no en lo que no quiero, ¿sí? Por ejemplo, tengo miedo de chocar, aprendo a manejar, tengo miedo de chocar, tengo miedo de chocar, me enfoco en eso, voy a terminar chocando. ¿Está? La idea es enfocarme en lo que quiero hacer, en lo que quiero lograr y no en lo que no quiero. Claro. Enfóquese en hacer lo bueno, no en sentirse bien. Esto también es clave. Porque a veces queremos sentirnos bien y esto ha sido algo que nos han enseñado. El mundo te dice que te tenés que sentir bien y que no tenés por qué hacer algo en lo que no te sientas bien. Sin embargo, esto es una doctrina satánica realmente, porque el Señor no es que se sentía bien en la cruz y sin embargo fue a la cruz por cada uno de nosotros. Tenemos que enfocarnos en hacer lo que es correcto. Gálatas 5:16. Dice, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Si yo hago lo que es correcto, los sentimientos con el tiempo van a coincidir conmigo. Si espero hasta tener ganas de cambiar, nunca voy a cambiar. ¿Sí? Digo, no, ahora no tengo ganas de cambiar. El diablo se va a asegurar de que yo nunca tenga deseos de cambiar. Por eso la gente dice, yo el cigarrillo lo dejo cuando quiero. Nosotros le decimos, bueno, déjalo. Y la gente que dice, no, pero ahora no quiero. Porque el enemigo nunca lo va a querer soltar. Siempre es más fácil actuar de acuerdo a un sentimiento que tener que sentir lo que se supone que tengo que sentir al hacer algo. Ejemplo, si no me siento cariñoso hacia mi esposo, comienzo a amarlo y los sentimientos van a venir. Si espero hasta sentirme cariñosa, esto puede ser que pase muchísimo tiempo, muchísimos años incluso, y que quizá no llegue nunca. Aunque no querramos hacer lo correcto, tenemos que hacerlo, ¿sí? Hasta que los sentimientos coinciden. Cada vez que yo intento cambiar una parte importante en mi vida, un gran defecto de carácter, una imperfección, una debilidad en mi personalidad, cada vez que yo comienzo a intentar hacer grandes cambios, no me voy a sentir muy bien al principio. Pero no me tengo que preocupar por sentir lo correcto, sino por hacer eso que es correcto. Lo que está mal, aunque lo haga todo el mundo. Y lo que está bien, aunque no lo haga nadie. Los alcohólicos anónimos tienen una frase, ellos dicen, disimúlelo hasta que lo logre. Por ejemplo, si uno empieza a ir a trabajar a un lugar donde no entiende nada, uno pone cara como de que está entendiendo hasta el día en que realmente entienda todas las cosas, ¿sí? No puede poner cara de que está demasiado perdido. Y esto se da, este cambio no es cómodo al principio ni es fácil de lograr. Por ejemplo, si yo soy adicto al trabajo y todos los días me traigo trabajo a mi casa y traigo el maletín lleno de facturas y llamar a clientes y sigo llamando hasta las 12 de la noche, si tomo una decisión de cambiar y me vengo a las 5 de la tarde a casa para estar con mi esposa, para tomar unos mates, para estar con mis hijos, el primer día me voy a sentir incómodo, porque tengo el hábito de haber traído trabajo a mi casa, ¿se entiende? Entonces el cambio no va a ser fácil, pero tenemos que hacer lo correcto aunque no lo sintamos. O sea, si yo veo que está bien y es una prioridad en mi vida y es lo que Dios quiere, lo tengo que hacer, ¿sí? ¿Por qué me siento mal en el proceso de cambio? Porque estoy tan acostumbrado a hacer lo anormal que lo normal no me sienta bien. Pero si hago lo correcto una y otra vez, mis sentimientos al final coincidirán con mi comportamiento. Mateo 6:21 habla del corazón, ¿no? Creo, si no me equivoco. Mateo 6:21. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también el corazón de ustedes, ¿sí?
No podemos controlar los sentimientos, pero sí podemos controlar los músculos. Así que hagamos lo correcto, ya sea que sintamos hacerlo o no. Y los sentimientos se pondrán de acuerdo con nuestra mente, ¿sí? Hubo una situación la vez pasada con un hermano puntual que decía, yo voy a hacer, siempre soy de bendición para los demás, trato de servir y demás, yo voy a hacer lo que quiero, cuando quiero, como quiero. Eso lo dijo Diego Armando Maradona. ¿Cómo le fue? Terminó mal. Entonces le digo, bueno, bíblicamente, fundamentame tu actitud con un versículo. Hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero. La palabra de Dios dice que tenemos que hacer la voluntad de Dios y lo que Él quiera para nuestra vida. Si no tenemos un fundamento bíblico en cuanto al principio, es porque lo tenemos que cambiar, ¿sí? Quizás no vamos a tener todo, por ejemplo, la Biblia no nos va a decir no fumar, pero sí nos va a decir que somos templo del Espíritu Santo y que si fumamos va a hacer mal a nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y también tenemos que enfocarnos en aquellas personas que pueden ayudarnos en este proceso, no en las personas que nos obstaculizan, que no nos ayudan mucho a hacer esos cambios que nuestra vida necesita. La gente correcta nos va a ayudar, las personas que no son apropiadas van a ser un obstáculo y evitarán nuestra recuperación. No somos de los que piensan, ay no, si hay alguien que es tóxico en tu vida, no, listo, olvídate, sacalo de tu vida, no. El Señor tuvo que estar al lado de nosotros, que somos bastante tóxicos, y sin embargo el Señor nos amó hasta el fin. Pero sí es que tenemos que rodearnos de las personas correctas que nos ayuden a poder avanzar en nuestra vida, ¿sí? Cuando nosotros conocemos personas así que nos complican, son una tentación y tenemos que alejarnos de ellas, pero no significa despreciarlas, no llevarlas a Cristo, no bendecirlos, sino tener cuidado, ¿sí? No dejar que nos arrastren. Si estamos luchando con el alcoholismo, no digo, bueno, me voy a ir al bar a comer un poco de maní. Eso sería una mala idea. Si estoy luchando con la pornografía, no voy a poner la computadora en un lugar que esté solo en un rincón donde nadie vaya y yo pueda ir y quedarme solito ahí. Me conviene poner la computadora en el comedor donde todo el mundo me ve, donde transita mucha gente y pedir ayuda, ¿sí? Por otro lado, la Biblia dice que son mejores dos que uno, porque si uno cae, el otro lo va a ayudar. Y eso es lo que Dios quiere, por eso dejó también establecida la iglesia, para que podamos ayudarnos unos a otros. No podemos estar cerca de las cosas que nos afectan. Mientras tanto, estamos en esta lucha por cambiar, por hacer estos cambios de hábitos en nuestra vida. Nosotros le hemos predicado a chicos, por ejemplo, que están en la esquina tomando alcohol, cerveza y demás, reciben a Cristo y a la semana, por el primer amor, por recién haber recibido a Cristo, quieren ir a predicarle el Evangelio a los chicos que están en la esquina. Y nosotros le aconsejamos que no. O sea, hasta que él no cambie y no cambie sus hábitos, y el Señor realmente no lo ayude a cambiar todo eso, no puede volver a la esquina en una semana. Quizás al año pueda volver a la esquina, pero por ahora tiene que hacer un discipulado y crecer en Cristo. ¿No? Vamos a leer un testimonio. Jerry, hace algunas semanas fui a un seminario con el pastor John y otros muchachos. Cada uno tuvimos que hacer por separado lo que estoy a punto de hacer con ustedes. Había casi 100 de nosotros y un hombre habló mirándonos a todos y con sus rodillas temblando dijo, estoy seguro de que todos ustedes de vez en cuando son realmente maravillosos, pero todos juntos simplemente están un poco abrumados. Soy un creyente de la iglesia de Saddleback, la iglesia que tiene este libro, este material. También soy un hombre que por 30 años elegí vivir una vida de pecado usando el alcohol para acallar mi conciencia. Los frutos de esta vida fueron hospitales, instituciones mentales, cárceles, salones de la corte, divorcio, cirrosis en el hígado, momentos de delirio y 17 años de intentos sin éxito de recuperación estorbados por mi complejo de rectitud, voluntad y arrogancia. Lo peor de todo era un corazón endurecido contra Dios y lo que le buscaran. Hace 8 años y medio mi Señor y Salvador Jesucristo quitó de mi vida de una sola vez mi obsesión por el alcohol. 3 años y 4 meses después me quitó el hábito de fumar que había mantenido por 43 años. ¿Por qué? Porque luego de décadas de negación,
finalmente me humillé y le pedí que por favor lo hiciera por mí. Fue por medio de su gracia amorosa que finalmente llegué al punto donde voluntariamente me sometí a cualquier cambio que Él decidiera hacer en mi vida. Y esto también es muy importante, que nos enfoquemos en el progreso, no en la perfección. No somos perfectos, y si estamos en este proceso de mejorar, el enemigo también va a poner muchas trabas. Entonces tenemos que enfocarnos en el progreso, ¿sí? En aquello poquito que podemos haber avanzado cada día. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si el Señor te amó tanto, si el Señor murió en la cruz para salvarte, si le costó tanto venir a arreglar aquellas cosas que nosotros habíamos roto, ¿cómo no va a terminar una obra maravillosa con cada uno de nosotros? Él está empeñado en que nosotros podamos recuperar lo que perdimos por nuestro pecado. Esa comunión íntima con el Señor, la vida eterna, la vida abundante y el gozo de la salvación, el gozo del disfrute de la comunión íntima con Él. Por eso tenemos que saber que podemos estar confiados que el Señor va a cumplir su propósito con la vida de cada uno de nosotros y nos va a poder ayudar a dejar esos defectos de carácter o aquellos complejos o aquellas ataduras o a liberarnos de aquellas mentiras que han estado atándonos durante tanto tiempo y realmente podemos ser felices. Esto es un proceso, es una decisión seguida por este proceso. Y Dios que comenzó en nosotros, esta obra la va a terminar. Quizá vos estés pensando que Dios te va a amar cuando llegues a cierta perfección. Estás equivocado. Dios te ama en cada etapa de tu crecimiento. Dios nunca te va a amar más de lo que ya te ama y nunca te va a amar menos de lo que te ama hoy. A veces nosotros decimos, no veo grandes cambios todavía. He estado en recuperación un par de meses y las cosas en mi vida siguen más o menos igual. No se preocupe por eso. Cuando yo miro a mis hijos, no espero que mi hijo de 7 años se comporte como uno de 17. Todavía hace desórdenes, pero me agrado con la etapa en la que se encuentra en este momento. Y Dios se agrada con tu crecimiento, con la dirección que tiene tu corazón, que dice, Dios, quiero voluntariamente someterme a los cambios que quieras hacer en mi vida. Humildemente te pido que quites esos defectos de carácter. Dios no va a comenzar a cambiarte hasta que estés completamente listo para el cambio. Debemos someternos voluntariamente y pedir con humildad, y así Él va a comenzar a obrar en nosotros, porque Él nos ama y porque esta es su voluntad. Y la última firmina, el crecimiento lo da Dios. 1 Corintios 3:6, ahí dice que Apolos regó, yo planté, dice el apóstol Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es muy importante y una promesa grande esta última frase, ¿no? El crecimiento lo da Dios. Nosotros cuando vemos a un par de niños chiquititos, 2, 3, 5 años peleando por un lápiz, algo decimos es normal, son nenes y demás. Imagínense que vemos 2 hermanas de la iglesia, una de 40 años y una de 50 años, diciendo, dame el lápiz mío. ¿Qué diríamos? No. Hay algo que no está bien, son muy niñas, no han madurado. A veces, la misma persona es la última en darse cuenta que necesita cambiar. Entonces, bueno, que escuchemos el consejo, la confrontación, la exhortación de alguien que nos diga, che, mirá, en esto me parece que no estás bien, en esto me parece que puedes corregir. Y Santiago 5:16 dice que nos confesemos las cosas unos a otros. Y la oración eficaz del justo puede mucho. No hacerlo mentalmente, hacerlo en voz alta, porque el diablo no es omnipresente. El diablo no escucha nuestro pensamiento. Cuando nosotros oramos y confesamos algún pecado, algún defecto, le quitamos la herramienta al enemigo para que siga trabajando en nosotros. Y buscar algún hermano espiritual, alguna hermana espiritual, si sos hermana, de confianza, que pueda ayudarnos en este proceso, ¿sí? Dios quiere bendecir nuestra vida y está empeñado en que
disfrutemos realmente de la vida y sanemos nuestra vida en Cristo. ¿Mm? Bien.